Y tengo una palabra para este día como tema: si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. Algo que necesitamos en este tiempo que suceda. Si mi pueblo se humillare. Y Dios va a estar hablando por medio de esa palabra a todos los amigos, hermanos que siempre se conectan a escuchar y ver los videos de Jesucristo Vive, tiempos finales. Dios es bueno, para siempre es la misericordia del Señor. Y yo quiero orar al Señor antes de traer la palabra, porque algo muy importante es que muchas veces empezamos a hablar, pero no traemos al Señor al comienzo de esa palabra. Y hoy en día necesitamos siempre traer al Señor para que Dios tome control de nuestros labios. Y dice la palabra nuevamente: si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, porque tú tienes control de todo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que seas tú hablando por la palabra, que seas tú, Señor, trayendo entendimiento, trayendo claridad a todos esos que siempre escuchan y ven. Que seas tú trayendo en este tiempo paz, Señor. Paz a cada uno de los que de una manera u otra, Señor, han sido afectados, Señor, por tanta noticia, por tantas maneras que se están usando para crear terror, crear miedo en aquellos que de una manera u otra, Señor, andan en temor. Pero la Biblia dice bien claro que tú no nos has dado espíritu de temor, no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Señor, y lo creemos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y quiero a cada uno de los amigos que de una manera u otra pues ven la señal de Jesucristo Vive. Les pido, si estás recibiendo la señal y después que veas el video quieres pasarlo a otros lugares, pásalo para que sea de bendición a muchos. Acordémonos de una cosa, que en Jesucristo Vive tiempos finales no estamos hablando palabrería ni hablando cosas vanas. Este es un ministerio que el Señor me ha dado, gloria al nombre de Jesucristo, donde siempre hablamos palabra de Dios, palabra fuerte que hace falta, que esa palabra siempre esté fuerte para que muchos vengan al entendimiento. Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Y el tema que el Señor me ha dado para este día es: si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. Y quiero que, si tienes una Biblia, me acompañes al libro de Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabra de Dios, gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Una de las cosas que el Señor pide de cada uno de nosotros, de cada uno de aquellos que están en la voluntad del Señor, de cada uno de aquellos que son hijos de Dios,
de cada uno de aquellos que invocan el nombre del Señor, y es obediencia. Dios siempre pide obediencia, que le busquemos y nos humillemos delante de su presencia, porque el único que puede detener las plagas y puede detener esta plaga se llama Dios. Es el único. Pero el hombre no quiere escuchar al único que tiene el poder de detener esta plaga y de detener toda plaga, todo lo que se levante, y se llama Dios. Dios es el único que puede detener esta plaga. La Biblia nos dice y enseña en el libro de Génesis. Yo quisiera que fueran conmigo al libro de Génesis. Génesis 6, 11, 12 y 13. Génesis 6, 11, 12 y 13. Y escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Génesis 6, 11, 12 y 13. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, dice la palabra, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Palabra fuerte de Dios. Cuando Dios le habló a Noé y le dijo lo que he acabado de leer ahora en este momento. Dios destruyó la tierra en ese tiempo con agua, pero destruyó todo ser humano. Acabó con todo ser humano en ese tiempo. Pero Dios advirtió por medio de Noé de las cosas que iban a estar pasando. Por eso Noé pregonaba lo que estaba sucediendo. Pero muchos le llamaban a Noé que estaba loco, haciendo un barco tan grande en un lugar como este. Pero dice la Biblia que la tierra se corrompió porque el hombre la corrompió. El hombre, la maldad, el hombre acabó de destruir las cosas. Y Dios, dice la Biblia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, dice la palabra. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sobre la tierra. Se había corrompido sobre la tierra. Y podemos ver hoy en día, en este tiempo, Dios hablando de muchas maneras al hombre, hablando de muchas maneras, Dios mostrando al hombre que hay que arrepentirse y buscar a Dios, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Pero la maldad y el corazón del hombre no se vuelven a Dios, siguen haciendo lo malo. No importa que se vea lo que esté sucediendo, el hombre sigue haciendo lo malo. Esta palabra es un poco fuerte, pero hay que hablar la realidad como es.
el hombre sigue haciendo lo malo. Y mientras yo siga leyendo, nos vamos a dar cuenta que Dios está hablando. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. La tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. Por eso hoy en día Dios ha permitido esto que está sucediendo. Y el único que lo puede detener se llama Dios. Dios le da la sabiduría al hombre para buscar un antídoto. Pero mientras tanto, muchos siguen muriendo. Pero el hombre no se vuelve a Dios. El hombre no se vuelve a Dios. Sigue en sus andanzas, sigue haciendo lo malo. Y no ponen los ojos en aquel que puede detener la tormenta, que puede detener el viento. Y ese se llama Dios, Jesucristo. También podemos ver hoy día cómo el hombre no quiere saber de Dios. Aunque suceda lo que esté sucediendo, el hombre no quiere saber de Dios. Siguen en sus andanzas, siguen haciendo lo malo. Hoy día podemos ver cómo el hombre no quiere saber de Dios, cómo por la dureza de su corazón, cada día que pasa está más lejos de Dios, más lejos de aquel que puede librarle de esta plaga y de muchas otras cosas que sucederán. Porque no es solamente lo que está pasando ahora, y el corazón del hombre está duro. Son las muchas cosas que van a seguir sucediendo. Las muchas cosas que van a seguir sucediendo. Porque tenemos que entender que Cristo está a las puertas. Cristo está cerca. Y hay muchas cosas que el Señor les está permitiendo. Pero el hombre, con la dureza del corazón, no quiere volverse a Dios. En Mateo 24, del 3 al 27, nos habla bien claro de todas las cosas que sucederán antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 24 habla bien claro de todas las cosas que van a suceder antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero el hombre sigue duro, el hombre sigue con su corazón que no se vuelve a Dios. Dice la Biblia que los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo cuando el Señor estuvo con nosotros. Dice que ellos le preguntaron al Señor cuándo sería su regreso y el fin de todas las cosas. Mateo 24, 3, 4 y 5. Los discípulos le preguntaron cuándo sería su regreso y el fin de todas las cosas. Y esto sucedió hace mucho más de 2000 años atrás, cuando los discípulos le preguntaron al Señor cuándo sería su regreso, cuándo sería el fin de todas las cosas. Pero escuchemos la respuesta que el Señor les da
a sus discípulos después que ellos le hacen esa pregunta. A lo que Jesús les contesta de esta manera. Versículos 3, 4 y 5 de Mateo 24. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús, dice la Biblia, les dijo, y escuche esto que es muy importante: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La palabra el Cristo significa el ungido. ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Cuántos ungidos en muchos lugares? ¿Cuántos supuestos ungidos hablando la palabra? ¿Cuántos supuestos ungidos hablando desde un púlpito? ¿Pero qué están hablando? Mientras yo siga leyendo, Dios nos va a mostrar qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y dice la Biblia: Jesús respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y escuche ahora: y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Y eso es algo que está sucediendo hoy en día. ¿Por qué hay tantos que ven lo que está sucediendo y están como si nada, como si fuese una fábula, como si fuese algo que nada más está ahí, se acabó y no hay nada? No están viendo la realidad de las cosas que están pasando. Por eso el Señor les dijo cuando los discípulos le preguntaron: dinos cuándo o qué señal habrá cuando tú regreses, antes de que tú regreses. Y el Señor, entre las cosas que le dijo, mirad que nadie os engañe. La Biblia dice y nos habla dónde están los engañadores. ¿Dónde están? Nadie quiere escuchar esto, pero gloria a Dios por el nombre de Jesús, que Dios tiene sus atalayas que hablan las cosas que Dios nos pone a que hablemos sin miedo. Sin miedo las hablamos. ¿Y dónde están los engañadores? Mientras yo siga leyendo, la misma Biblia nos va a mostrar dónde están esos engañadores que engañan al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no está percibido de las cosas que están sucediendo en este tiempo. Por eso, este es el tiempo que muchos que han estado ciegos, escuche esto, muchos que han estado ciegos y sordos, como dice la Biblia, volverán a ver y volverán a oír, y ese velo que les ha mantenido de esa manera ciegos y sordos les será quitado. Ese velo les va a ser quitado y van a poder ver el tiempo que estamos viviendo,
el tiempo de las cercanías del Señor Jesucristo. Este tiempo donde todo esto que está sucediendo son postrimerías de la venida del Señor. Dios va a abrir sus ojos sordos, como dice la palabra, volverán a ver y volverán a oír. Y ese velo que los ha mantenido de esa manera les va a ser quitado. Dios le va a quitarse ese velo. Van a poder ver, van a poder escuchar lo que Dios está mostrando en este tiempo. Y en Mateo 5:14 leemos y miremos lo que dice Mateo 5:14. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con esto? ¿Cuántos hay que están predicando la palabra? ¿Cuántos hay que tienen los lugares de miles? Pero la palabra que están hablando es una palabra que mantiene al que está escuchando, los mantiene ciegos, los mantiene sordos y no pueden ver el tiempo que estamos viviendo. No pueden ver la cercanía del Señor Jesucristo. No pueden ver lo que Dios les quiere hablar. ¿Por qué? Porque no se les habla. Pero vamos a seguir hablando lo que dice la palabra. Y yo quiero ir a Mateo 13 y 14. Mateo 13 y 14. Y dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, Isaías 44:18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y lamentablemente eso es lo que está sucediendo. Por eso hay tantos que no ven el tiempo que estamos viviendo, porque no se les habla, no se les enseña. Hay lugares que son de miles, no se habla de la venida del Señor, no se habla de esto, no se habla de aquello. No se habla de las cosas que hay que hablar para que ese pueblo esté apercibido. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, Isaías 44:18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y su corazón para no entender. Por eso hoy día muchos están que no saben el tiempo que estamos viviendo. No saben el tiempo que estamos viviendo porque no les enseñan. No están apercibidos, como dice la palabra, del tiempo en que estamos. Muchos no les están hablando del libro de Apocalipsis. Escuche esto. Ni les hablan del libro de Daniel. Ni les hablan de Mateo 24. Donde Dios está hablando claramente ahí de las cosas que van a suceder en este tiempo. Y empezaron a suceder ya. Yo estaba mirando, en Rusia hubo un temblor de 7.4. En Filipinas, si no me equivoco, fue en Filipinas. Hubo otro temblor
¿Cuántas cosas están sucediendo a la misma vez que este virus está moviéndose en todo lugar? Y el hombre sigue ciego por la dureza de su corazón. No se tornan a Dios. No buscan a Dios. En Mateo 24, el Señor Jesucristo habla con sus discípulos. Después que Pedro le preguntó al Señor, y escuche esto, dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuáles todas estas cosas? Lo que dice Mateo 24. Por eso Pedro le preguntó, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y cuáles son? Mateo 24, todo lo que dice Mateo 24. Por eso le preguntó, ¿y cuándo serán todas estas cosas? Y Jesús empieza a hablarles de las cosas que han de suceder antes de su venida. Pero hay algo bien importante aquí que Jesús le dice a Pedro. Muchos a lo mejor habrán leído esto, pero no le han puesto atención, la atención que se debe poner para entender lo que Jesús, Dios, nos quiere hablar por su Espíritu Santo. Pero hay algo que Jesús le dice a Pedro. Busquen Mateo 24:4. Mateo 24:4. Y mire lo que Jesús le dice a Pedro. Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Mi alma alaba a Dios. Mirad que nadie os engañe. Y pregunto yo, ¿dónde están los engañadores? ¿Afuera en el mundo? No, están dentro. Están en la iglesia. Están dentro de la iglesia. Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor. Y podemos ver y entender lo que Jesús le quiso decir a Pedro. Y nos hacemos una pregunta, como dije ahora, ¿y dónde? A base de lo que dijo el Señor, de la respuesta que le dio a Pedro, pregunto yo, ¿y dónde están los engañadores? Los que Jesús dijo cuando le dio la respuesta a Pedro, mirad que nadie os engañe. En muchas iglesias, detrás de un púlpito. No me juzgue, amigo. No me juzgue, hermano o hermana. Yo estoy hablando la palabra de Dios. Yo estoy hablando algo que no te gusta que te hablen. Yo estoy hablando algo que tú no habías escuchado y lo estás escuchando ahora. No me juzgues, porque estoy hablando la palabra de Dios. Jesús lo dijo. Mirad que nadie os engañe. Quiero compartir una pequeña palabra. Ya prácticamente ha acabado el pequeño mensaje que el Señor me dio, que yo sé que es de bendición, y el que tenga su mente abierta lo va a recibir para que hable a otros que no entienden y no ven lo que está sucediendo, que son los avisos que Dios nos está dando. Por eso Pedro le preguntó qué señal habrá de tu venida al Señor. Y entre todas las cosas que el Señor le dijo fue esta: mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido. ¿Cuántos que dicen que son ungidos y no hablan ni advierten al pueblo? No hablan ni advierten de que estamos viviendo en el último tiempo. Pero yo voy a leer una palabra aquí ahora que siento de parte del Señor, hablarla para que muchos que están escuchando, Dios les hable. Porque hay mucha gente que no tiene a Cristo y ven estos videos y Dios les va a hablar. Y quiero compartir esta palabra con todo aquel que escucha y ve el mensaje de este día. La Biblia dice que Dios torna las cosas que no son de bien en cosas para bien. Escuche esto. Y es una palabra que quiero soltar y desatar. Si tú crees que esta es palabra de Dios y la quieres recibir, si no la quieres recibir, suéltala, ni le pongas atención. Pero los entendidos entenderán. Por eso quiero compartir esta palabra con todos esos amigos y con muchos hermanos que su conocimiento está abierto al entendimiento y pueden ver a base de todo lo que está sucediendo las cosas que Dios nos quiere mostrar. Dios torna las cosas malas, las torna en cosas buenas. Y podemos ver detrás de todo esto que está sucediendo las cosas que Dios va a hacer. Y yo me siento en este momento, me siento como profetizar. ¿Que soy profeta? No, pero me siento como profetizar. La Biblia dice, y los ancianos soñarán sueños. Así dice. Y vamos a profetizar. Y yo me siento como profetizar esto ahora. Y quiero decir y profetizar esto ahora. En este tiempo, en esta hora. Y es algo que siento decir. Viene un avivamiento de parte del Señor. Un avivamiento de sanidad, escuche. Un avivamiento de salvación, de almas. Viene un mover de muchas de sus ovejas, de lugares donde no están siendo alimentadas con la palabra de Dios. Escuche. Que no están siendo alimentadas con la palabra de Dios. Ministerios donde se predica la palabra de Dios, verán cómo el Señor añadirá a su iglesia los que serán añadidos para salvación. Y eso lo vamos a ver. Por eso tenemos que estar orando por las almas, orando para que las almas sean salvas y el Espíritu Santo las traiga a la iglesia. Tenemos que creer eso, que detrás de todo esto viene un avivamiento de salvación de almas. Y Dios no va a llevar las almas a cualquier lugar. Dios va a sacar, de acuerdo a la misma Biblia, las va a sacar de ese lugar y las va a llevar donde le den pasto fresco. Estamos viviendo en el último tiempo. Y yo creo esa palabra y la creo en el nombre del Señor Jesucristo. Creo esa palabra. Por eso, amigo, amiga, tú que Dios te está usando llevando palabra, tú que Dios te está usando para predicar la palabra,
detrás de un púlpito. Oremos por las almas que serán añadidas a la iglesia para salvación. Dios es bueno. Y hay una última palabra que quiero llevarla ahora, ¿no? Quiero hablarla para que vean una cosa, vean lo que Dios nos ha querido decir por medio de esa palabra. Y esta palabra queda en Isaías 55:11. En Isaías 55:11. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Dios está hablando. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Aleluya. Y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Gracias, Señor. Dios es bueno. Le doy gracias a Dios porque Dios siempre permite, ¿no?, que podamos hablar la palabra. Y yo le doy gracias a Dios porque llevo años usando estos medios y llevo años que Dios me ha permitido hablar su palabra. Dios no me ha llamado como pastor, Dios no me ha llamado como evangelista, pero hay algo bien importante que yo quiero compartir con muchos de los amigos, y es cuando uno siente de parte de Dios hablar su palabra. Y yo me acuerdo una vez, no quiero entrar directamente cómo, pero Dios me habla y Dios me dice, tú has sido escogido para servirme a mí. Y desde ese tiempo para acá, que Dios me salvó y he estado sirviendo al Señor, yo he estado hablando su palabra. Le doy gracias a Dios, le doy gloria al Señor por la palabra que Dios pone y la llevo a los amigos. Yo sé que es de tremenda bendición. Sigo pendiente a escuchar la voz de Dios, porque yo sé que antes que mis ojos se cierren, se va a cumplir a cabalidad lo que Dios me dijo. Tú has sido escogido para servirme a mí. Seguimos hablando la palabra, seguimos llevando la palabra, y yo sé que por medio de esta palabra muchos han sido salvados, y por las muchas palabras que el Señor me ha dado, le doy gracias a Dios por eso. Y en este momento quiero hacer una invitación que siempre la hago a los amigos que no tienen a Cristo, muchos amigos de otras denominaciones que no tienen a Cristo, van a la iglesia pero simplemente van. Yo quiero hacerles una invitación. Si Dios te habló y tú sientes de parte de Dios, de parte del Señor, abrir tu corazón al Señor para que Él te salve de muchas cosas que van a suceder, porque esto que está pasando ahora no es lo único. Van a haber muchas cosas. Yo mismo incluso le digo al Señor, yo no pensé nunca que mis ojos iban a ver esto que está sucediendo ahora. Yo nunca pensé que mis ojos iban a ver lo que está sucediendo ahora en todo el mundo. Pero Dios ha permitido que veamos todo esto. Gloria a Dios por aquellos muchos que ya han partido con el Señor y predicaban y hablaban lo mismo que yo he estado hablando, y lo mismo que muchos siervos del Señor llevan años predicando. Y yo le doy gracias a Dios por todos esos atalayas que el Señor usó en su tiempo. Por eso, amigo, amiga, tú que no tienes al Señor, tú que Dios te ha hablado por medio de esta palabra, yo te hago una invitación a que recibas al Señor en tu corazón, que recibas al único que te puede salvar de toda plaga y de toda cosa que va a venir, y se llama Dios por medio de Jesucristo. ¿Tú quieres darle tu corazón al Señor? Muy fácil. Solamente dile, Padre, en el nombre de Jesús,
Yo reconozco en este momento que tú eres el Señor, que tú enviaste al Señor Jesucristo a morir y a resucitar por nosotros. Yo te pido que perdone todos mis pecados. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para jamás ser borrado. Lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, bienvenido a la familia del Señor Jesucristo. Quiero pedirle a esos amigos, siempre lo hago, a esos amigos que se han apartado. Yo conozco de muchos que se han apartado y después que se han apartado han caído terribles. Hay muchos que los conozco allá en Puerto Rico que servían al Señor llenos del Espíritu Santo y ahora están en las calles pidiendo dinero, pidiendo limosna para poder o mantenerse el vicio que han vuelto a caer después que Dios los había limpiado y Dios los había quitado de ese lugar y los había llenado de su Espíritu Santo. Por eso quiero decir esto, hay muchos que cuando se hablan estas cosas buscan la misma palabra para justificarse, pero la Biblia es bien clara y yo voy a soltar esto ahora. La Biblia dice bien claro, escucha esto, tú que te apartaste del Señor, la Biblia dice bien claro que cuando el espíritu malo sale del cuerpo del hombre, dice que anda por lugares secos buscando donde reposar. Y dice que camina y no encuentra, o sea, va a todo lugar y no encuentra dónde. Pero cuando regresa, dice que el lugar donde estaba, que ya no está el Espíritu Santo, porque esa persona se fue a hacer lo malo, dice que regresa a ese lugar y que trae 7 espíritus peores morando en ese hombre y que el estado de ese hombre o de esa mujer va a ser peor que antes. Para aquellos que dicen que el Espíritu Santo nunca se aparta del hombre, usted está yendo en contra de lo que dice la palabra. Y lo podemos ver en Saúl y lo podemos ver en Sansón. Oiga, no diga eso, lo podemos ver en Sansón cuando se metió con Dalila. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo se apartó. El Espíritu Santo se apartó. Y lo podemos ver de muchas maneras. Por eso, si tú estás apartado del Señor, Satanás te tiene arrastrado y quieres volver a los caminos del Señor, solamente dile: Señor, perdóname por haberme apartado, recíbeme nuevamente, Señor, y lléname con tu Espíritu Santo y no me dejes caer nuevamente. Si hiciste eso, gloria a Dios, el Señor te ha rescatado nuevamente. Así que voy a pedirle a Dios por los que están enfermos, que Dios los guarde, y más en este tiempo, que Dios guarde a nuestros familiares, que Dios guarde a nuestros hijos, que Dios guarde a aquellos que aunque no tienen al Señor, pero son parte de nuestra familia, que Dios los guarde porque son parte de la promesa también, donde Dios dice que van a ser salvos, que Dios los va a salvar. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo.